estaríamos diciendo que entonces sí existe, ¿no? Porque hay muchas organizaciones que estamos aglutinadas en espacios tanto nacionales como regionales, que nos llama una que nos llaman problemáticas específicas y que nos llama, pues, justo eso, ¿no? La modificación de las condiciones sociales. Pero yo me atrevería a poner entre paréntesis todo esto y decir que esta unión a nivel muy virtual, no en el entendido de las cuestiones informáticas, sino en el sentido de que es una realidad muy superficial, algo así. Entonces, ¿qué ha pasado? Si estudiamos el concepto históricamente o si vemos las expresiones que han surgido a partir de la historia, podríamos plantearnos algunos hitos grandes, ¿no? Que marcan algunas tendencias. Y por ejemplo, para situarnos un tanto cerca y caer directamente a la actualidad, podríamos plantear toda la, toda la parte de la modernidad. Estoy hablando desde el Renacimiento hasta la caída del muro de Berlín por ahí. Vamos, todas esas expresiones organizacionales y de lucha política eran de masa, eh, estaban cohesionadas, tenían una apuesta política bastante concreta, en su mayoría son tachados de utópicos, ¿no? También se planteaba una lucha internacionalista, por ejemplo, se planteaba una lucha organizada en la medida en que podían parar hasta el comercio, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Hay un autor asiático que se llama del cansancio, parte diciendo él identifica dos tipos de problemáticas. La primera, que es de toda esa época de la que ya hablé, antes de la caída del muro de Berlín, son problemáticas, según él, inmunológicas. Esto quiere decir que funcionan análogas al cuerpo. El cuerpo humano tiene la capacidad de defenderse de cuerpos extraños que entren en sí, y lo que hace es identificarlo como un otro y luego plantear la necesidad de defenderse, ¿no? Entonces Byung-Chul Han hace esa analogía porque era precisamente ese comportamiento, según él, de las problemáticas. Había un otro al que había del que había que defenderte y al que había que destruir o erradicar, ¿no? Podemos hablar de la opresión, podemos hablar de la explotación a los obreros y obreras, podemos hablar también de guerras, de conquista, donde hay países imperialistas que están en busca del control de otras tierras. Las Malvinas, por ejemplo, en Argentina, contra Inglaterra. Eh, Luego dice Byung-Chul Han que en la actualidad, después de la caída del muro de Berlín y según él, el final de la Guerra Fría, eh, se pasa a una época de lucha neurológica. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir de que actualmente los factores que nos afectan y que nos mueven a hacer trabajo político o que nos mueven y nos agreden son totalmente psicológicos, según él. Entonces no hay un otro al que vos puedas identificar. La cooperación tiene fondos con los cuales apoya a las organizaciones. Sin embargo, no podemos negar que marca una agenda y esta agenda responde a sus intereses, evidentemente. Y luego nosotros, no sé si voy a ser demasiado atrevido con esta afirmación, pero nos acoplamos al funcionamiento que nos requieren, ¿no? Entonces, ese otro no está identificado como un enemigo y no estoy afirmando que toda la cooperación lo sea. Sin embargo, sí afirmo que cualquier amenaza que pretenda imponer una agenda política en cualquier país o en cualquier expresión organizativa significa ya una amenaza. Y no en el sentido de que sean enemigos, sino en el sentido de que coartan la lucha política. Entonces, ¿qué pasa cuando no puedes identificar a un otro o si ese otro es alternativo? Entonces, se plantea una cuestión en el cual el individuo está en una lucha con sí mismo. Es decir, ya no hace falta que en el movimiento
que el movimiento obrero sea reprimido por un alto contingente de batallones de, de represión o cuerpos de seguridad, sino el obrero se queda frío, se plantea en un mundo en el cual no puede salir más que a trabajar las 8 horas diarias, si no es que más. ¿Y qué pasa en las juventudes? Vamos a saltar. Las juventudes nos refugiamos en salidas inmediatas, ¿no? O planteamos también, bueno, vamos a hablar de la emergencia de planteamientos del tipo existencialista de angustia, ¿no? En el cual el humano llega a la conclusión de que nada tiene sentido y entonces no hay que moverse. Entonces yo soy solo en el mundo. Y es una acepción totalmente irresponsable. Sin embargo, el existencialismo francés, en su tiempo, en el siglo XX, en el máximo apogeo, realmente no planteaba eso, no planteaba huir de la realidad. Lo que planteaba era hacerte responsable de tus condiciones y de tus decisiones. Si vemos la diferencia ahora, el individuo ya no es responsable, sino que se siente víctima de un montón de poderes. Es decir, bueno, es construcción social. De acuerdo, pero si es construcción social, ¿qué papel ha jugado el individuo dentro de la construcción social, por ejemplo? Eh, si es modificable, entonces, ¿a partir de qué? Y si no corremos el riesgo de que esa lucha se vuelva una lucha individual en el cual aquella famosa frase y tan motivacional, todo empieza por algo pequeño, pero se ha trabado en lo pequeño, es decir, no hace, todo el mundo afirma, tenés que empezar por vos mismo, cambiar por vos mismo, todos los días modificar una de tus conductas, ser menos machista, ser menos consumista, ser más justo, ser más ético y esas cosas. Sí, pero el político, siendo vos uno más de la población mundial, ¿no? Entonces, en ese panorama, ¿qué movimiento vamos a fortalecer? ¿Existe tal? Dejo la pregunta abierta, no me voy a atrever a decir si existe o no. Sin embargo, pienso que hay efervescencia política, la cual es evidente en todos lados, hay resistencia, hay nuevas formas de organización, están existiendo planteamientos desde las juventudes, están existiendo planteamientos desde las mujeres, desde los pueblos indígenas, pero habrá que ver si hay un hilo conductor que junte todas estas expresiones de organización y de lucha. Por ejemplo, cómo vincular el hecho de luchar por los recursos naturales con una lucha feminista. Ya está haciendo, ¿no? Hay un ecofeminismo planteando posturas muy buenas frente a estas problemáticas. Sin embargo, vemos ecologistas por allá también, que están haciendo una misma lucha, pero que no comparten algunas reflexiones. Entonces creo que para fortalecer esto, actualmente yo invitaría a que es un tiempo de pensar, porque hay toda una coyuntura que va saltando de noticia en noticia, y si lo notamos, los fenómenos comunicativos están aceleradísimos. Eso es otra cosa de la que Byung-Chul Han habla. Él dice que esto en El aroma del tiempo es otra de sus obras. Él plantea la problemática de la aceleración del tiempo. Podríamos decir, los días pasan muy rápido, la semana se va demasiado rápido, tengo demasiadas actividades, y entonces, ante eso, ¿qué hacer? Si estoy respondiendo todo el tiempo a una agenda de programa o de proyecto, ¿a qué momento voy a pensar o evaluar si este proyecto está cambiando algo? ¿Qué estoy modificando? ¿A qué estoy respondiendo? Y no quiero que se asuma literalmente el hecho de que no es tiempo de hacer. Claro que es tiempo de hacer, siempre es tiempo de hacer, pero como una alegoría, ¿no? Solamente plantearlo, como que hay que sentarnos un momento, pensar qué está pasando, qué cosas tenemos y qué cosas nos unen. Y esas coincidencias, fomentarlas aún más y proyectarnos hacia una unificación de todas estas experiencias. Una de las actuales muy fuertes es la apatía hacia, hacia las expresiones organizativas, ¿no? Y no es generalizado, pero no podemos decir que todo el mundo las rechaza, porque aquí estamos, ¿no? Estamos organizándonos y estamos aquí pensando. Entonces, pero ¿quién está detrás de todo esto?
¿qué papel juegan los medios de comunicación, por ejemplo? Hay una cuestión que siempre se defiende desde la filosofía y es la problemática de qué es política. Entonces, en El Salvador sucede esto. Hay polarización entre dos fuerzas grandes, ¿no? El partido supuestamente de izquierda, el FMLN, y el partido supuestamente de derecha, Arena. Digo supuestamente de ambos porque las agendas políticas están respondiendo de una forma muy curiosa, es decir, parece que a veces intercambian papeles y ante los medios la derecha es quien defiende al oprimido y el FMLN como partido de gobierno es quien oprime, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en todo este juego cuando la gente pierde la confianza en esos partidos políticos que eran antes la única, no, sino la única, pero la más fuerte forma de participación política? ¿Qué pasa cuando se pierde la esperanza en ella? Pues se deja de hacer política. Pero eso es falso, porque política es todo aquello que esté dedicado, es una acción, es una actividad que esté dedicada a gestionar las problemáticas de las relaciones personales, institucionales, organizativas, de país, de estados. Eso es política. Entonces, no solo los partidos políticos la hacen, la hacemos también nosotras y nosotros. También me habían convocado a esta exposición, por lo que ya comentaba sobre mi iniciación o algo así, ah, desde el movimiento libertario. Comentarles que en El Salvador no existe un movimiento libertario o anarquista como tal. Simplemente existen algunas formas organizativas que promulgan ser libertarias y nada más, son muy pocas, aunque se ha estudiado históricamente y hemos descubierto cada vez más que han habido expresiones libertarias en la historia de nuestro país desde hace mucho tiempo. El anarquismo como tal surge a partir de la división del socialismo de Estado con el socialismo libertario. Se tiende a pensar que el anarquismo es caos, que el anarquismo ni siquiera es política. Se piensa que el anarquismo es no una forma organizativa, sino una forma simplemente de rechazo. De hecho, su definición, por ejemplo, la buscamos en cualquier diccionario, el más básico o el más común, el de la RAE, te va a decir que el anarquismo es una forma de rechazo a cualquier gobierno. Y es más o menos cierto. Sin embargo, va más allá. El anarquismo también rechaza la autoridad, también rechaza las formas organizativas jerárquicas. Y el anarquismo rechaza esto a partir de la premisa de que las personas pueden llegar racionalmente a organizarse sin necesidad de un Estado. Por ejemplo, la visión de Thomas Hobbes del surgimiento del Estado va algo así. Hay un mundito donde todo el mundo está en guerra, se está matando, y entonces se dan cuenta de que no pueden seguir existiendo de esa forma. Eso él le llama el estado natural, donde no pueden seguir existiendo de esa forma, según Hobbes. Entonces vienen y ceden un poco de su poder a un otro que es el Estado. Entonces el Estado viene a ser la representación de todas esas fuerzas que se mataban entre sí, que ahora han sido cedidas y son administradas. Sin embargo, la administra una persona. Entonces, cederle de esa forma el poder a, a otra persona es una cuestión que el anarquismo va a rechazar siempre, porque se parte de esa premisa que ya mencioné, ¿no? Que podemos organizarnos directamente entre personas y gestionar nuestras problemáticas. Pero hay un montón de cosas que están pasando actualmente y el anarquismo ha sido muy criticado toda la vida. Ya por los que lo conocen un poco más, lo critican por ser muy cercano al liberalismo, y en este caso al neoliberalismo, ¿verdad? Sí, porque promulga la libertad individual, por ejemplo, como uno de los principales valores. La diferencia entre esta y el liberalismo es que el liberalismo te lo planteaba de un hacer y dejar pasar, ¿no? Entonces, el anarquismo no, el anarquismo te lo plantea desde un accionar ético, donde vos tomes en cuenta la vida del otro o un otro. De hecho, el anarquismo no se imagina
una libertad sin otros. La libertad solo existe en las comunidades, solo existe en las relaciones humanas. Entonces también se descarta la visión del anarquismo como un individualismo egoísta. El individualismo egoísta es principalmente un valor implantado por el liberalismo, ¿no? O por el capitalismo, en donde yo me salvo como sea y no me importan los problemas del otro. ¿Sí? Hay una tendencia individualista del anarquismo en la cual lo que se plantea es que el individuo se hace a partir de la comunidad, es decir, yo no soy individuo antes de ser comunidad, yo me junto con el colectivo y a partir de mi vivencia yo llego a las conclusiones de que yo puedo ser autosuficiente. Eso no en el sentido estricto de la palabra, que voy a prescindir totalmente del otro. Sin embargo, voy a hacerlo en toda la medida posible. Voy a intentar gestionar todo lo que yo necesite a partir de mí mismo. Y surgen cosas como ser autodidacta, por ejemplo. Surgen cosas como el autocultivo de sus alimentos. Eh, ¿Qué más? Expresiones de comercio solidario, por ejemplo. Son alternativas que están surgiendo y ya habían existido, ¿no? Están surgiendo, están reemergiendo, diría yo. Entonces, una participación libertaria dentro de estos espacios, por ejemplo, cómo se vincula el anarquismo con los derechos sexuales y derechos reproductivos, por ejemplo. Es todo, está vinculado de principio a fin. Si partimos de la premisa de que el cuerpo es nuestro territorio y la autonomía como un valor primordial, el anarquismo lo abraza totalmente, porque parte de esto, ¿no? Yo soy primero dueño de mí, yo soy responsable de mí más bien, antes que dueño, porque tampoco me concibo como una propiedad o un bien. Soy ante todo persona y soy ante todo relación humana y por ende ético, ¿no? Plantea alternativas de relaciones afectivas, por ejemplo, te promueven, hay muchos autores que han promovido y han vivido también relaciones distintas, lejos de la monogamia o aún monogámicas, pero en total libertad, no en la comprensión de la posesión del otro, sino en la solidaridad y el amor como máxima expresión. De hecho, también por eso es que el anarquismo no ha surgido como tal, como un movimiento, porque también promueve mucho desde la individualidad, pero sin embargo ha sido también invisibilizado de la historia. En España, por ejemplo, participó activamente y me atrevería a decir que el anarquismo fue quien movió la revolución de la guerra civil del 36. Brian, perdón que Eh, te interrumpa, hay que ir cerrando, porfa, para abrir participaciones. Ahí voy. Entonces, bueno, voy a cerrar con esto. El anarquismo como expresión histórica ha sido invisibilizada, ha participado de procesos grandes, lo ha liderado desde una relación no jerárquica y autónoma de las organizaciones, ha sido movimiento de masa, sin embargo ahora, desde mi perspectiva, puede plantearnos la posibilidad de organizarnos de una forma distinta y poder mezclarla aún con toda la interacción que nosotros ya acostumbramos a tener con el Estado, si no vamos a apuntar a la abolición de este, pero por lo menos generar las condiciones para relaciones más armoniosas y solidarias, sería más que suficiente para modificar las condiciones y construir paz, que creo que los movimientos sociales deberían aspirar a construir paz. Y voy a ser un autor libertario, un poeta libertario de El Salvador, que se llama Jaime Suárez Quemain, y dice, es tan sucio el que impone las cadenas como quien las acepta como algo irremediable. Gracias, estoy abierto a preguntas, comentarios y eso. Muchísimas gracias, Brian. Pues súper interesante. Yo personalmente te quiero agradecer que hayas aceptado participar con nosotras, ¿no? Creo que colocas algunos elementos bien interesantes, bien importantes. Creo que ante esta pregunta de dónde están participando las personas jóvenes, dónde podemos encontrar, en dónde podemos negar, digamos, esto que tanto se dice de la apatía, que tú lo ponías, digamos, entre comillas, la apatía de las juventudes, creo que señalas bien que hay muchas nuevas formas de participación, hay como nuevos impulsos, dinámicas incluso, ¿no? Hasta herramientas que nos permiten organizarnos de distintas maneras, pero en efecto todavía está entre signos de interrogación
si hay un hilo conductor entre todas esas nuevas narrativas, ¿no? Algunos autores le han llamado pues, la hidra capitalista, ¿no? Estas distintas caras desde distintos enfoques, con distintos acercamientos, pues que nos están, digamos, oprimiendo desde distintos lugares, muchas veces de maneras poco perceptibles o naturalizadas, ¿no? Pero ¿cómo logramos este hilo conductor, estos planteamientos que nos permitan además aterrizarlo en cosas que tú decías hasta con el propio cuerpo, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos un planteamiento? En tu caso nos compartías el planteamiento anarquista, cómo eso aterriza en nuestros cuerpos, en los derechos sexuales, ¿no? En los derechos reproductivos. Entonces, bueno, no sé si alguno de la audiencia quisiera participar, tuviera alguna duda o alguna intervención. No veo ninguna mano levantada. Les recuerdo que si ustedes quieren participar, tienen que picar el iconito de la manita y les damos la palabra. Por lo pronto no veo, a ver, David está pidiendo la palabra. David, te pido que te presentes, ya está abierto tu micrófono, adelante. David Ancha Luisa, ¿andas por ahí? Mm, David, está abierto tu micrófono. No, no te escuchamos, David. Me está mandando un mensaje David. Parece que tiene problemas con el audio. Bueno, me dice que va a escribir la pregunta porque está teniendo problemas con el audio. Entonces, bueno, voy en lo que David nos comparte su pregunta. Les voy presentando a Kendra de Guatemala. Ella también viene de distintas formas de participación. Ha participado en movimientos, sobre todo en el estudiantil, y ahora también es parte de una organización que forma parte de la Alianza Latinoamericana y de la Red Latinoamericana. Entonces, bueno, vamos a esperar la pregunta de David y en lo que eso ocurre, le voy a dar la palabra a Kendra para que ella misma se presente. Así que, Kendra, adelante. Tienes que abrir tu micrófono. Ahí. Hola, hola, buenos días, qué bueno que llegué a tiempo. Soy Kendra Vilés, estoy en Iniciativa Joven de Guatemala y bueno, es un gusto estar en este espacio con usted. Creo que vamos a tener un buen momento para platicar, que este tiempo sirva para generar como bastante diálogo en el tema que yo tengo, que es sobre la relación entre los movimientos sociales y las organizaciones. No sé si vamos a empezar o vamos a esperar Sí, no, como... no, adelante, Kendra. Te escuchamos. Ya empezamos. Sí. Ok, ok. Em, bueno, pues me parece como interesante hablar sobre esto. Creo que es algo que no necesariamente en todos los espacios se debate, se dialoga, se habla. Y, y justo creo que al mismo tiempo hay muchas dudas sobre cómo es esa relación entre los movimientos sociales y las organizaciones, o por qué vemos alguna división entre los movimientos sociales y las organizaciones de sociedad civil, porque porque en algunos momentos podemos ver eh, como, no podría llamarle rivalidad, pero sí una división de, de ambas formas de generar movimiento. Desde, desde mi experiencia, pues yo puedo contarles que justo para volvernos movimiento social, creo que surge una necesidad que se basa principalmente en la vulneración de derechos. Ante esta necesidad, se va como
como interactuando con las personas que están en el contexto para generar un movimiento que tiene que ver con las formas de denuncia, con las formas de exigir, con las formas de manifestar. Y bien, hay una diversidad de formas de manifestar, de denunciar y de exigir también, pero creo que eso cada movimiento lo va asumiendo, lo va decidiendo, y que es un espacio bastante interesante porque creo que puede generar o puede tener también, agrupar como todas las ideas que se puedan tener. No necesariamente todas, creo que hay como que encontrar ese vínculo en común y que al mismo tiempo tiene que ver con ese vínculo en común que podemos encontrar en las organizaciones, o sea, porque, pero eso lo voy a hablar al rato. A mí me parece interesante que cuando se participa en un movimiento social, y voy a dar el ejemplo de Guatemala, no quiero como expresar que eso surge en todos lados, pero a lo mejor sí creo que hay cosas en común que suceden. Justo en Guatemala se inició con un proceso de organización de jóvenes estudiantes y se empezaba como a exigir, se empezaba como a manifestar, se empezaba a tener una cantidad de diálogos con gobierno, pero al mismo tiempo había una gran debilidad, y esa debilidad la encontramos en que no necesariamente podemos tener como, como, como esas fuentes, como algo que nos pueda respaldar la información, una información clave que nos haga fortalecer las propuestas presentadas al gobierno. Entonces veíamos como mucha esa debilidad, y justo al mismo tiempo nos encontrábamos con muchas personas alrededor que nos decían, se tienen que preparar, tienen que, no sé, ensayar, tienen que buscar información y lo demás. Pero entonces, en ese lapsus encontrábamos como un momento o sea, había como una molestia bastante fuerte, y que creo que va por dos lados. Creo que la molestia va un poco más en cómo también quienes estamos en una organización de sociedad civil podemos facilitar información a los movimientos sociales y ver cómo ambas formas se pueden complementar. Yo lo veo como un complemento. O sea, yo ahora lo pienso y digo, a lo mejor si una organización de sociedad civil habría tenido toda la información que necesitábamos, que tiene que ver con cómo está la calidad educativa, cuál es la cobertura educativa, cuáles son los enfoques que se le están dando a la educación desde una diversidad de temas que se hablan. Si hubiéramos tenido eso a la mano, que no estoy diciendo que no se hubiera podido buscar también del movimiento social, pero no lo está a la mano. Si eso hubiera estado, creo que hubiéramos hecho un buen empate, creo que hubiéramos logrado como avanzar. Y a mí me llama mucho la atención, porque me llama mucho la atención este acto, porque justo ha sucedido no solo con el movimiento estudiantil, sino con el movimiento de mujeres, con el movimiento de campesinos en Guatemala. Hay diferentes formas de abordarlo, creo que cada persona, cada movimiento lo genera, pero sí hay una debilidad en cuanto a la incidencia y en cuanto al diálogo con las autoridades de gobierno. Entonces yo creo que es importante, sobre todo las juventudes, como ir generando esas condiciones, y quienes estamos en una organización de sociedad civil. Por ejemplo, yo ahora estoy en INCIDE Joven, y al inicio estuve en una fundación que también eh, tocaba temas de derechos humanos, pero yo veía una cuestión bastante interesante. A mí me parecía fundamental la información que se podía trabajar en las organizaciones, que las organizaciones no nos dedicamos a trabajar todo porque no lo podríamos hacer. Pero, por ejemplo, aquí en INCIDE Joven trabajamos el tema de derechos sexuales y reproductivos, y al mismo tiempo pienso en qué fue lo que nos motivó en el movimiento estudiantil a organizarnos, que tenía que ver con la agresión sexual a muchas compañeras, que tenía que ver con la discriminación por su orientación sexual. Y entonces creo que pudimos haber hecho un buen empate, pero que no hay como esas condiciones que nos faciliten esa información
que nos conozcamos y que interactuemos. Creo que hay una parte de estos movimientos sociales allá afuera que no tienen que no tienen a la mano esa información, que no tienen las herramientas tampoco, que hace falta como fortalecer como algunos argumentos, que hace falta fortalecer algunos detalles, como pueden sonar muy pequeños o puede sonar incluso muy feo hablar de que hace falta, pero también nos hace falta a nosotros tener esas herramientas, tener las condiciones, tener todo lo que podamos abordar para generar como una vinculación entre movimientos sociales y las organizaciones de sociedad civil, que si algo en común tenemos es la lucha por los derechos humanos, o sea, que se nos garanticen los derechos humanos. Yo no sé si se podría hacer aquí una pausa y si tienen alguna reacción. No sé, Claudio, ¿cómo es el asunto o termino y luego? Sí, pues mira, acá nos está escribiendo Gregory García, que no me dice de dónde es, pero dice, yo creo que una de las debilidades en la falta de que los y las participantes puedan cubrir sus necesidades básicas, como por ejemplo falta de empleo y proveer alimentos a sus hogares. Yo interpreto de esto, Gregory, si no, corrígeme, que lo que tú estás diciendo es que muchas veces la participación pues tiene que tener, digamos, un sustento, ¿no? O sea, quienes participamos, quienes nos identificamos como activistas o defensores y defensoras de derechos humanos, pues de algún lado tenemos que comer, ¿no? Entonces, yo creo, tú dices que esto es una debilidad. No sé si te refieres a los movimientos o a las organizaciones, yo me imagino que a los movimientos, ¿no? Entonces, bueno, para que vayas también puedas comentarlo ahí, Kendra, esto que nos dice Gregory de República Dominicana. También nos escribe Lorena López de Chiapas, y te pregunta, ¿a qué crees que se deben las debilidades de la sociedad civil frente al gobierno? Quizás sería conveniente, Lorena, que nos compartas también como a qué debilidades te estás refiriendo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esas participaciones de Lorena y de Gregory, Kendra. No sé, en el momento en que alguien levante la mano o diga otra pregunta, yo te lo hago saber. Si quieres, podemos ir atendiendo estas inquietudes. Bueno, yo creo, de la primera creo que sí es una debilidad como bastante fuerte, que tiene que ver con cómo los movimientos poco a poco empiezan a bajar. Lo que mencionaba el primer compañero sobre que las personas están enfocadas a trabajar, no sé, a ver cómo sobrevivir, eso creo que eso es cierto. O sea, y justo aquí se me hace como muy interesante cómo surgen los movimientos, porque detrás de todo, o sea, yo no puedo darte una explicación específica de cómo las mujeres, cómo los campesinos, cómo han mantenido como esa forma de sobrevivir. Desde mi experiencia, de lo que yo te puedo decir, que no necesariamente se va a adaptar a todos los contextos, no necesariamente va a ser lo ideal tampoco para todos los contextos, es como justo ese trabajo colectivo. O sea, yo, yo en algún momento sí me pregunté cómo había yo sobrevivido a todo eso, cómo había logrado yo graduarme, cómo había logrado como yo hacer tantas cosas personales, si estaba como bastante enfocada en el movimiento. Entonces, pero mi conclusión después de eso ha sido el trabajo colectivo. O sea, yo creo que sí se logró como, como garantizar esas condiciones que nos podían mantener en el movimiento. Lo complicado de esto es, la ventaja de esta etapa donde yo estaba es que era estudiante, que no necesariamente yo tenía el apoyo de mis papás, pero la desventaja en nosotros movimientos es que la sobrevivencia la forma de sobrevivir es mucho más fuerte, o sea, es bastante complicada por las condiciones de las comunidades, por ejemplo.
Sin embargo, yo pensándolo aquí en Guatemala, hay una dinámica que se tiene como bastante general en algunos movimientos. Las personas que se dedican a la defensa del territorio, por ejemplo, ese trabajo en equipo les hace, les hace como ver de qué forma pueden turnar como esos liderazgos. Y eso también tiene que ver. Si no turnamos los liderazgos, si no nos enfocamos en hacer esos cambios y en dejarlos en uno solo, creo que no se puede sobrevivir. Y los movimientos por eso vienen abajo. Esa es un poco la primera. Yo la verdad es que no sé si logré responderla tal cual, pero sí creo que tiene que ver con, o sea, lo digo desde el dinamismo que yo lo he visto aquí y desde el dinamismo que yo lo viví. Y la segunda, con lo que decía la compañera, sobre a qué creo que se refieren las debilidades de la sociedad civil con el gobierno. Y bueno, yo creo que no hay una misma línea. Esa es una de las grandes debilidades. O sea, aquí en Guatemala, por ejemplo, hay una variedad de movimientos, entre los más mencionados, el de los maestros y el de campesinos. Y ambos movimientos, como las dos organizaciones más grandes y más fuertes de estos dos movimientos, han tenido un vínculo con el gobierno no de manera transparente. O sea, sí han tenido como vínculos eh, que han, o sea, que se han comprometido y que realmente ya no son un movimiento transparente. Y eso ha debilitado mucho el asunto. Eso hace que las cosas no avancen mucho. Eso hace que con una manifestación lo único que se ha podido garantizar es el aumento salarial a maestros, pero algunos no a quienes están dentro de ese movimiento. Y entonces yo creo que también hay una serie de inequidades, hay una serie de cuestiones, de cuestionamientos que debemos hacerle a los movimientos sociales y a las organizaciones de sociedad civil. A mí me parece interesante justo esto con el tema de la relación de los movimientos y las organizaciones. Ambas, de manera muy diferente, han tenido prácticas no tan, no lo suficiente a lo que se están enfocando o no tan agradable para la sociedad. Entonces creo que un reto fuerte es unificar esfuerzos y unificar enfoques. Creo que por ahí debe de ir. No es nada fácil, creo que estamos aquí en Guatemala como estamos y si sumáramos todos estos esfuerzos que se han hecho, pero en poquito, sería bastante, pero ¿cómo articulamos? Esa es como otra pregunta que se debe adecuar a los contextos. Claudia me dijo que ya estamos cortas de tiempo, así que no sé cómo vamos. Sí, sí, muchas gracias. No sé si quieras agregar un cierre, Kendra, o ahí lo dejamos y más bien damos pie a las siguientes intervenciones. Sí, yo creo, bueno, no solo decir que la verdad es que es un tema que da para mucho y que creo que se puede seguir hablando sobre esto, pero que, que si nos quedaron más cuestionamientos sobre el asunto, creo que es importante seguirlo cuestionando y al mismo tiempo aclarando según nuestros contextos en los países, que seguro en América Latina hay muchos en común. Muchas gracias, Kendra. Pues comparto algunas cosas que nos escriben por el chat. También veo que Gregory pide la palabra. Ahorita te doy la palabra, Gregory, déjame leer. Nos escribe Maritza Ceballos de Ecuador. Y bueno, ella dice que considera una de las debilidades, coincide con Kendra, en que nos falta conocer las diferentes políticas normativas para el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, yo creo que sí, en efecto, hace falta información. Kendra colocaba algo importante, ¿no? Ella veía como una de las ventajas de estar en una organización de la sociedad civil el acceso primero a recursos y después a información, ¿no? Creo que muchas veces se coloca la falta de recursos como un impedimento para la participación, pero pero no necesariamente, ¿no? O sea, igual en un primer momento Brian nos platicaba pues que hay otras formas de participación que no necesariamente tienen que ver con recursos,
También acá, algo que colocaba Brian desde el principio es lo que uno se dice que puede ceder, ¿no? La cooperación internacional, él decía, como que coarta la lucha política, ¿no? Yo no sé si esto sea tan cierto, lo que es cierto es que los recursos van orientados a ciertas agendas y no a otras, ¿no? No sé si eso impida también manejar otras agendas y quisiera colocar estos elementos para el debate, ¿no? También nos escribe Silvia Herrera. Les invito también a levantar su mano y que nos dejen escuchar sus voces, ¿verdad? Para no escuchar solo un par de voces. Pero bueno, nos escribe Silvia Herrera y dice que en México una de las dificultades para movilizar a los jóvenes y para que exijan sus derechos en las comunidades rurales es la identificación de los mismos, es decir, de los derechos, ¿no? Dice ella que una vez que reconocen sus derechos, comienza la movilización y la necesidad de trabajar en herramientas. Yo, yo no sé si necesariamente tenga que ver con un desconocimiento, creo que el descontento existe, ¿no? Creo que quizás los derechos fungen entonces como una herramienta que permite hacer esta movilización. Sin duda tienen un papel importante y conocerlos es fundamental para su exigencia, ¿no? También nos escribe Josué Torres de México, y dice que esta falta de credibilidad en las organizaciones y en los movimientos se podrían superar en base a una ética humanitaria. ¿Podríamos pensarlo en ese sentido o hay más elementos que tener en cuenta? Josué, acá sí me dejas perdido. No sé muy bien a qué se refiere tu, tu pregunta. Quizás creo que puedas hablar como de la reputación que tienen o que han tenido las organizaciones, ¿no? Que de repente eh, pudiera ser que sus agendas se adecúan demasiado a sus donantes. No sé si hablas de esto o de qué, a qué te estás refiriendo eh, particularmente. Gregory, voy a activar tu micrófono, está activado. Tú tienes que activarlo también. Bueno, estamos. Adelante, Gregory. Yo estaba escuchando la intervención anterior y creo que me surgió dos cuestionantes. La primera es, ¿cómo nosotros podemos hacer que nuestros participantes o que los demás compañeros puedan crecer a nivel técnico como con la organización? Porque eso genera más calidad en los procesos. Eso incide en el tema de aprender cuáles son las leyes, cuáles son los derechos, la calidad de la implementación de los derechos en las políticas públicas y un sinnúmero de cosas. También cuando me refería anteriormente a que los y las participantes de las organizaciones y de los movimientos tienen que cubrir sus necesidades básicas, eso incide también para que ellos puedan participar de manera un poco más activa dentro de los procesos, porque si tú no tienes que comer, no puedes participar, obviamente, y te ocupas en otras cosas. Y también uno de los retos que hay dentro de los movimientos, por lo menos aquí en República Dominicana, es la incidencia de las ideologías políticas de los partidos políticos. Gracias. Muchas gracias, Gregory. Sí, en efecto es complicado dar digamos, una palabra final en la relación de los recursos y la participación, porque eso significaría entonces que la participación política está limitada a las clases privilegiadas, ¿no? Y quizás cierto tipo de participación política lo ha estado durante mucho tiempo, pero también encontramos otras formas de participación que se dan desde, digamos, los espacios marginales del Estado, ¿no? Desde aquellas poblaciones que han sido excluidas y marginadas, excluidas no solo de los recursos, no solo de los financieros, sino también incluso de los ambientales, ¿no? Que han sido despojados, pero encontramos también formas de organización y participación desde esos otros espacios. Les invito a seguir mandando sus preguntas y a levantar la manita que tienen ahí en el símbolo. Yo por lo pronto le voy a pasar la palabra a Javier Pineda de Chile, y bueno, voy a dejar que él se presente a sí mismo. Javi, adelante. Hola a todas y todos, soy Javier Pineda de Chile, como decía Claudio,
He tenido participación en el movimiento estudiantil chileno y actualmente estoy trabajando en el movimiento sindical de los trabajadores y trabajadoras. Eh, Respecto al tema que nos convoca, voy a poner la cámara, ahí sí. Respecto al tema que nos convoca, de determinar cuáles son los desafíos de la organización juvenil en América Latina, creo que el punto clave de inicio es determinar cuál es el contexto que hoy enfrentan las juventudes. En términos simples, yo adscribo a la perspectiva de construcción histórica social de la juventud. Por tanto, la juventud de las distintas identidades juveniles se configuran en torno al espacio donde se van desarrollando. Y en ese sentido, la primera pregunta es cuál es ese espacio en el que se desarrollan en América Latina. Y yo creo que hay algunos elementos que con ciertos matices, dependiendo del país, de igual forma podrían ser elementos generales. ¿Cómo caracterizar el periodo actual, la fase económica actual? Muchos autores lo han denominado neoliberalismo. ¿Qué implica en definitiva vivir en una sociedad neoliberal? Creo que para explicarla hay que analizarla sistemáticamente en términos de sociedad. Primero, un plano económico, siguiente el plano político, siguiente el plano de sistema normativo, de derecho, y finalmente en un plano cultural. ¿Qué es lo que ha hecho el neoliberalismo en nuestros países de nuestra América, más que América Latina? En el plano económico es una liberalización de los recursos naturales. Si bien teníamos estados desarrollistas durante el siglo XX, con procesos de industrialización incipiente, con errores y aciertos, lo que hace el neoliberalismo es reprimarizar la economía, es decir, volverla a que vuelvan a ser o países exportadores de fruta o exportadores de minerales. Y en esa categoría entran todos los países de la región. Hay desarrollo tecnológico más allá de lo estrictamente necesario. Y seguimos, por ejemplo, en el caso de Chile, exportando cobre, el caso de Centroamérica, principalmente frutas, Brasil exportando hierro y otros minerales, etcétera. ¿Qué significa la reprimarización de la economía? Es que seguimos siendo dependientes de las potencias centrales, en este caso de Estados Unidos, Europa, Japón, que es la trilateral, y ahora en los últimos años, a partir del siglo XXI, también hay una dependencia económica hacia China, en términos de inversión. Además, ¿en qué se traduce esto en el plano económico? En la privatización del Estado, de los principales servicios públicos del Estado, que esto va a tener repercusiones al momento de la configuración de los movimientos sociales que tienen demandas sectoriales, y esta privatización de recursos del Estado que hace es reducir la función económica del Estado, pero amplificar la burocracia estatal, que solamente se dedica a dar prebendas a determinados sectores privados y asegurar el poder de determinadas empresas en nuestros países. En el segundo plano, en el político, ¿cuáles son las implicancias de vivir en un sistema neoliberal? Es que la apariencia de democracia, que era la promesa existente de los Estados-naciones durante el siglo XX, hoy en día desaparece. La soberanía popular ya no es tal, aunque hay que hacer matices con algunos países después del proceso como de oposición al neoliberalismo, pero hablando en los años 80, 90, lo que hay es un ambiente donde se destruye la democracia, que es la etapa como de postdemocracia, el conflicto ya no existe, y nuestro gobierno, o sea, las elecciones, no significan una división en términos de proyecto ideológico de alternativas de país. Sin embargo, la derecha real y la socialdemocracia, que también es de derecha, pero se hace llamar de izquierda o centroizquierda, representan un mismo proyecto político. Y las únicas diferencias que hay es en términos de cómo se va a administrar. Ejemplo de esto en Europa, en otros continentes, los gobiernos de Bill Clinton o de Tony Blair cuando hablan de la tercera vía, que también lo habló en Chile Ricardo Lagos, ahora lo está hablando José Manuel Santos en Colombia, en lo cual el proyecto capitalista neoliberal es el mismo, pero lo único que plantean es realizar una administración del Estado mucho más eficiente, mucho más eficaz, pero no cambiar los pilares de este. Y eso ha desdibujado la noción de democracia. Hoy en día en nuestros países no existe democracia propiamente tal, hablando en términos de calidad democrática, donde efectivamente el pueblo es el que decide para sí y por sí mismo. Otro ámbito que también ha afectado el neoliberalismo es el sistema normativo. ¿A qué me refiero con el sistema normativo? No solamente a las leyes que nos rigen, sino también a todas aquellas normas sociales y morales que son en las reglas en las cuales nosotros convivimos dentro de nuestras sociedades. Y en el sistema normativo, si es que la promesa del siglo XX era vivir en estados de derecho donde se respetaba la ley, hoy vemos que hay dos cuestiones que lo socavan. ¿Se siguen escuchando, no?
Claudio. Sí, te escuchamos, Javi. Ya, perfecto. Hay dos cuestiones que socavan el sistema normativo. Una, la declaración de estados de excepción de facto, principalmente en nuestra región se da a través de la enigmática del terrorismo, narcoterrorismo. En otros países como en Medio Oriente se da mediante lo que es el ataque contra el terrorismo. Pero finalmente en muchos de nuestros países no se respeta ni siquiera el Estado de Derecho corrupto que existe aparentemente en nuestra legalidad. Entonces eso también es una promesa falsa. Y otro término que también implica el neoliberalismo es el ámbito cultural, o de construcción hegemónica cultural. Si bien la promesa del siglo XX era la creación de estados-naciones que reconocían la identidad de chilenos, argentinos, peruanos, bolivianos, nicaragüenses, costarricenses, salvadoreños, mexicanos, etcétera, hoy en día esa división se ve trastocada o desfigurada en el sentido que hoy en día el espacio de deliberación ya deja de ser lo nacional. La mayoría de nuestros países ha adscrito a tratados de libre comercio que regulan sus economías, que regulan las capacidades que tiene cada uno de los estados. Ahora hay acuerdos supranormativos, por ejemplo el Trans-Pacific Partnership o TPP, que afecta a Colombia, México, Perú y Chile, en el cual incluso llevar a las empresas a juicios ya ni siquiera va a depender de los tribunales nacionales, sino que va a radicarse en tribunales extranjeros. Entonces, esta figura de Estado-Nación ha sido reemplazada por una estructura supranacional, que es lo que se ha denominado globalización normativa también, en la cual nosotros y nosotras no tenemos ninguna injerencia. Ese es el escenario en el cual se enfrentan las juventudes hoy en día en Latinoamérica, un escenario de neoliberalismo que es un proyecto totalizante. Como revisábamos, afecta a todas las esferas de la vida, en el plano económico, político, sistema normativo y cultural. Frente a eso, ¿qué ha surgido? Una tensión entre la apatía e indiferencia, como aumentada o incentivada por un sistema neoliberal que tiene como centro el discurso sobre el individuo y sus capacidades, que se expresa como en la máxima de Margaret Thatcher, donde dice que la sociedad no existe, solo existiría el individuo. Y eso también va acompañado de un procedimiento de desarrollo de la dominación mediante sistemas mucho más complejos. Si antes el Estado se caracterizaba por tener el monopolio de la fuerza y la capacidad de tributación, hoy en día eso se ha extendido a mecanismos de biopoder que llaman algunos autores, donde hay un control sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra sexualidad y sobre todo nuestro desarrollo biológico, pero también hay un desarrollo de dominación, como decía el compañero Brian, que intervenía al principio, también sobre nuestras mentes, mediante el placer o la apariencia de la paradoja de Adolf Huxley en el libro El Mundo Feliz, donde la dominación no se iba a dar solamente por la opresión, como lo plantea Orwell, sino que también se iba a dar por el placer o por el control de la entretención, y en realidad la dominación sobre nuestro tiempo de ocio. O sea, el mercado no solamente nos explota el momento en que nosotros trabajamos, sino que también controla la forma en cómo nosotros nos entretenemos. Y ese sistema hace mucho más complejo enfrentarlo. Entonces, como decía, por un lado está la tensión entre la apatía, el individualismo que es fomentado por el sistema neoliberal, pero también la opresión en el plano económico, político, el sistema normativo y cultural genera resistencia. Y ahí creo que el plano donde hoy día voy a centrar mi exposición. La resistencia que genera el neoliberalismo tiene un principal componente en que aquellos que se rebelan son aquellos que lo padecen en mayor medida. Y en ese caso las juventudes hemos tenido un rol primordial al momento de cuestionar el modelo impuesto. Y creo que en términos de organización, las organizaciones son instrumentos para algo. Y ese instrumento ha tenido alguna manifestación mediante instituciones, ONGs, mediante colectivos, que son organizaciones atomizadas, que trabajan casi siempre un tema local, ya sea aun cuando tenga implicancias sectoriales, como los colectivos de género, pero que tienen una organización pequeña, no superior a 20, 25 miembros en el mejor de los casos, y que muchas veces está desligada de procesos de acumulación más amplios, pero los colectivos han sido los gérmenes de los movimientos sociales al momento de reconocerse con otras y con otros, y han sido los que han configurado los movimientos sociales en América Latina. Estos movimientos sociales principalmente tienden a agruparse por demandas. Estas demandas no son ni buenas ni malas. Por eso yo creo que hay que distinguir dentro de los movimientos sociales aquellos que pretenden
retrotraer derechos y aquellos que pretenden avanzar en derechos. No todo movimiento social significa que sea un movimiento liberador. Por ejemplo, el movimiento racista en Estados Unidos, que se organiza como con organización principal en el Ku Klux Klan, precisamente un movimiento social que agrupa a gente que no representa una transformación social en los términos que nosotros queremos. Entonces, yo prefiero hablar de movimientos populares porque tiene un componente de clase y también un componente de emancipación social. Y creo que lo que ha existido, que es interesante dentro de América Latina, es el desarrollo de estos movimientos populares que en algunos casos incluso han llevado a levantar candidatos del pueblo, como podría ser el ejemplo paradigmático de Bolivia con un presidente indígena que nunca antes había sucedido, pero también han tenido manifestaciones sectoriales con menor incidencia en el ámbito global, como han sido los movimientos estudiantiles en algunos países, los movimientos feministas, los movimientos de diversidad sexual, los movimientos indígenas, de afrodescendientes, etcétera. Y ahí creo que respecto a esas formas de organizaciones donde se plantean los desafíos. Yo creo que una primera premisa que es importante reconocer, no todo aquello que los jóvenes levantan es bueno porque son jóvenes. Hay jóvenes reaccionarios, conservadores, que como Allende los denominaba los viejos jóvenes, y que no representan perspectivas de cambio. Pero cuestión distinta es que nosotras y nosotros que asumimos la necesidad de transformación social y de vencer este sistema neoliberal, debemos tener una perspectiva totalizante. Eso que implica, aun cuando seamos los jóvenes con intenciones de transformar, nuestra perspectiva de cambio tiene que beneficiar a todos los jóvenes, independiente de su credo político, religioso, etc. Y ahí Allende decía a propósito de los trabajadores, a nosotros nos interesa si el trabajador es marxista o no es marxista, si el trabajador es cristiano o no es cristiano. En tanto, trabajador tiene derecho y es una tarea de nosotros hacerlo respetar. Creo que esa es una premisa interesante al momento de construir de la juventud. Si bien nosotros no representamos a todas las juventudes, nuestras demandas y nuestra construcción en el distinto tipo de organizaciones que tengamos, ya sea a nivel institucional, colectivo o de movimientos sociales, debe tener una perspectiva totalizante, es decir, que beneficie a todos los jóvenes y a todas las jóvenes por igual, sin importar pensamiento e ideología. Y ahí creo que ese es el primer desafío potente, una perspectiva totalizante de transformación de la sociedad. Si el neoliberalismo afecta todas las esferas de la vida, nuestra perspectiva transformadora debe afectar todas las esferas de la vida para revertir ese proceso. Por otro lado, creo que otro desafío importante para los movimientos juveniles, organizaciones juveniles, es la labor de formación. Y en esta labor de formación no es simplemente con el fin de ser teóricos o técnicos calificados, altamente calificados, que puedan discutir de par a par con la clase dominante. Creo que la formación es vital para entender el mundo donde vivimos. Si es que no estamos formados en nociones básicas de economía, de política, de derecho, de ámbito cultural, es imposible que entendamos todas las dimensiones en las cuales se ejerce la dominación sobre nosotras, sobre nosotros. Por tanto, la labor, independiente del tipo de organización, es tener una labor formativa importante. Una labor formativa no solo por el placer intelectual, sino por la necesidad de que la transformación requiere diagnósticos acertados. Y por otro lado, también creo que el momento de elaborar un discurso desde la juventud, un discurso de transformación, también es una tarea que no hay que asumirla por dada. Y eso implica aprovechar el uso de tecnologías de la información, en las cuales nuestra generación lo domina muy bien, y también realizar efectos propagandísticos, en el sentido de disputar hoy en día cuál es la perspectiva política de cómo se entiende la vida en común, de cómo se entiende la vida en sociedad. Y finalmente, creo que otra tarea que es fundamental, una cuarta tarea, por así decirlo, sería ver cómo estos distintos movimientos sociales que muchas veces se dan en términos sectoriales, como el estudiantil, el sindical, el de juventudes indígenas, de afrodescendientes, de mujeres, de diversidad sexual, movimiento feminista en general, encuentra un correlato y así logramos agrupar al pueblo en una sola lucha. Una lucha por transformación social que tenga estas distintas perspectivas, ecosocialista, feminista, antipatriarcal, anticapitalista, con un sistema de educación de pedagogía popular, etcétera, pero que sea un mismo movimiento y no sean luchas aisladas. Y ahí lo importante, como plantea Boaventura Sousa Santos, que es un teórico portugués, pero que se asume escribiendo desde el sur, es encontrar un lenguaje de traducción.
Es decir, cómo hoy en día reconocemos que existe un sistema capitalista, neoliberal y patriarcal, y cómo este sistema afecta a todas nuestras esferas de la vida. Por tanto, la emancipación de las mujeres, de la diversidad sexual, como de los indígenas, afrodescendientes, como de los estudiantes, va a pasar por una lucha en conjunto, no una lucha parcializada. Y ese lenguaje de traducción solamente se va configurando en la lucha, no es un tema discursivo que se trata de elaborar una declaración donde participen todos, sino que tiene que darse en la experiencia, en la cotidianidad, en los encuentros de las distintas movilizaciones que se realicen. Creo que ese es el desafío como para enfrentar la ola de neoliberalización que vuelve a arremeter con golpes de Estado blando dentro de América Latina, con un presidente fascista y misógino en los Estados Unidos. Creo que es más necesario que nunca que hoy día nos refugiemos dentro de la organización y dentro de nuestras organizaciones planteando a construir mayorías sociales, mayorías populares y desde ese mismo ámbito también ser capaces de formarnos para efectivamente ejercer un rol de emancipación de nuestro pueblo. Esa sería mi intervención. Muchas gracias, Javi. Tiene la mano levantada Jennifer. Jennifer, te voy a abrir tu micrófono. Ahí está. Tienes cerrado tu micrófono tú, Jenny. Tienes que abrirlo. Jenny, bueno, voy a dar mientras la palabra a Rosario, que también pide la palabra. Rosario, adelante. Hola, no sé. Te escuchamos. Ya no. Escuchamos un grito de felicidad nada más. Pero bueno, en lo que se compone, Jennifer, a ver, nos escribe Rosario. Sí te escuchamos al principio, Rosario, pero luego se cortó. Y Jennifer, nada más tienes que abrir tú tu micrófono. Bueno, ahí. Hola, no, en realidad perdón, yo había levantado cuando antes de la intervención de Javier y tal, y era por otra cosa y ahora no quiero también sacarnos de tema. Respecto a la intervención de Javier, y ya que me dieron la palabra, no solo me parece súper relevante, o sea, lo que plantea sobre todo ahora al final o sea, de cómo se está confirmando este tema de la nueva ola del neoliberalismo y de la importancia así o sea, de poder responder a eso, porque en realidad es como algo que está pasando mucho más rápido de lo que nos damos cuenta, ¿no? O sea, que viene pasando hace tiempo y como que se está empezando a ver ahora que se va consolidando y quizás, o sea, no es que ya es tarde, pero que hay que reaccionar cuanto antes. Pero bueno, por ahora solo eso porque no quiero sacarnos del tema, ¿no? Gracias. Perfecto, gracias, Jennifer. Rosario, vamos a intentarlo otra vez. Ahí te escuchamos. Ahora sí, ¿me escuchan? Te escuchamos, Rosario, adelante. Si te puedes presentar de dónde eres. Muchas gracias. Mi nombre es Rosario Chu- de Perú y qué pena no puedo escuchar a Jenny antes que yo. Me hubiera gustado quizás para imaginación a la intervención de Javier, me hubiera gustado completar por ahí quizás, pero bueno, voy a lo que quería comentarles. Primero, que era importante la reflexión que hace Javier sobre la superestructura, sobre el sistema y la cultura que nos condiciona. Creo que es recordarlo, así como también los procesos históricos de nuestros países, ¿no? Por ejemplo, en Perú, haber vivido el gobierno de Fujimori en su momento, la dictadura de Fujimori, que destruyó en gran medida social y la capacidad de reacción de estas organizaciones, justamente ha generado que haya una debilidad en el tejido social desde hace unos años, que eso hemos heredado obviamente las juventudes peruanas y ha sido muy difícil en los últimos tiempos poder generar una organización sostenible, ¿no? O sea, también esto se matiza, digamos, o se complementa con la propia dinámica juvenil, porque debemos recordar también que los jóvenes estamos organizados en la medida que tenemos una disposición de tiempo, o en la medida que estamos en ciertas, lo juvenil está organizado en ciertas temáticas. Entonces, luego de salir de esta etapa juvenil, obviamente
muchos grupos jóvenes no se sostienen como lo sí pasa en otros países que son asociaciones, son fundaciones de carácter juvenil, que eso permite una plataforma o cierta sostenibilidad e institucionalidad de lo juvenil, ¿no? Bueno, eso por un lado creo que era importante, y lo otro también lo de los colectivos que han surgido últimamente y que resisten mucho desde lo cultural, creo que es algo que debemos también considerar y analizar, ¿no? Cada vez más veo yo que la demanda, digamos, la forma solo como siendo mucho más joven, meeting, protesta, marcha, ahora es mucho desde la cultura, mucho desde el cuerpo, ¿no? Y además las mismas fundaciones o cooperaciones que intentan apoyar estos espacios de jóvenes o estos. Uy, te perdimos, Rosario. Rosario, ¿andas por ahí? Se cortó. Eso, ojalá que no se llegue. Estoy. Decía que los colectivos de jóvenes últimamente protestan más desde el cuerpo, ¿no? Desde el arte y la contracultura. El performance es una de las principales formas de protestar actualmente. Creo que eso es algo que debemos analizar también. Hay nuevas formas, nuevos colectivos, ¿no? Creo que desde la onda de los indignados, desde la eh, España, que marcó también mucho la pauta por ahí en sus campamentos, en el 15M, eso también hay una onda igual en América Latina, ¿no? Desde los jóvenes que quieren ser más autónomos, más asamblearios, de otras formas de ser distintas a las que antes hacían. Y luego también recordar dos cosas desde las últimas intervenciones antes de Javier que escuché sobre hablaban de la participación juvenil y que a veces hay que tener ciertas condiciones y la manutención mínima, el transporte, qué sé yo, para poder participar. Como algunos, a pesar de todo eso en contra lo han hecho. Creo que debemos recordar que somos privilegiados, ¿no? Somos, realmente la gente que participa, que está en espacios de participación, está privilegiada. Y creo que justamente lo que decía Javier respecto a que hay una cuestión, ¿no? Sobre la representación, sobre este paradigma, si realmente somos los que representamos a todos, no creo que podamos nunca representar a todos, pero, o todas, creo que de velar por un interés mayor, por una diversidad de juventudes y todas esas agendas sean incluidas, creo que es el norte que debemos siempre considerar y no perder de vista, ¿no? Eso entre todo lo que señalaba Javier, con lo que coincido, creo que quería puntualizar y resaltar también este análisis respecto a las nuevas formas que se están organizando y que estas organizaciones juveniles que se crean o se están fundando también no pierdan la óptica de esta emancipación social que decía Javier, no sé si hay transformación social. A veces hay grupos de jóvenes que se crean y terminan tomando agendas o haciendo juego al sistema, como por ejemplo el emprendedurismo juvenil, u otras que finalmente son como le llaman desde la teoría no sé, pues creo que de colonial, toda esta onda de positivismo afirmativista del sistema, ¿no? Se hacen juegos sin saberlo, ¿no? Bueno, un poco esos son mis comentarios. Muchas gracias, Rosario. Sí, en efecto, yo creo que es muy difícil esto que tú dices, hablar a nombre de otras personas o representar. Creo que más bien Javier, o mi interpretación de lo que decía Javier, es justo no perder de vista esas otras luchas, cómo incluirles y cómo lograr que se hable en primera persona, ¿no? Es decir, no podemos limitar nuestras luchas a nuestro sector poblacional o sector de clase o incluso a nuestro gremio, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, de los ejemplos interesantes en este sentido son las trabajadoras sexuales dentro del movimiento feminista, ¿no? Que mucho tiempo fueron tomadas en cuenta, pero nunca se les permitió hasta hace muy poco hablar en primera persona y decir, compartir sus necesidades o que dijeran ellas su propia definición, su autodefinición de qué es
lo que significa ser una trabajadora sexual. Creo que los movimientos, nuestros movimientos, y intentando encontrar este hilo conductor, este correlato que Javier coloca como un tercer reto, ¿no? Uno de los retos que tenemos como organizaciones y movimientos juveniles, es encontrar este correlato y cómo incluimos todas esas voces en primera persona, ¿no? Cómo no nos dedicamos a traducir o a interpretar otras realidades, sino cómo podemos hacer, pues, ese mundo en donde quedan otros mundos que ya se ha planteado desde otros movimientos, ¿no? Por acá tengo una participación de Juan Bosco, que no me platica de dónde es. A ver, Juan, ponme de ahí, ¿de dónde eres? Él dice que neoliberalismo, entre comillas, es en realidad solo un lema antiliberal. Yo en ese sentido no coincido, pues creo que el neoliberalismo se ha venido dibujando y conceptualizando desde distintas escuelas, y en efecto es una consecuencia de las relaciones, de los modos de producción, ¿no? Aquí me dice que las organizaciones tienen sus líneas de acción. Lógicamente debemos de tener una perspectiva global. En efecto, creo que podemos tener una perspectiva global, pero no es lo mismo que tener una perspectiva neoliberal, ¿no? Creo que tiene que ver mucho más con cómo estamos entendiendo las relaciones de poder, las relaciones económicas, las relaciones de producción, la explotación, ¿no? Bueno, me pone Juan que es de Nicaragua. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Juan. Vamos a entrar a la última etapa de este encuentro virtual. Yo voy a ceder la palabra a Nayeli Yoval, de acá de México, para que nos haga una especie de cierre, de conclusión. Entonces, Naye, adelante. No, bueno, conclusión no, porque creo que es un tema a mucho debatir y a mucho seguir reflexionando. Pues nada, primero creo que las 3 participaciones que tuvimos nos dejan como un amplio panorama de lo que primero entendemos como participación política de las juventudes. Creo que algo que es muy importante resaltar son 3 elementos de lo que han estado diciendo. Uno, que la participación política empieza desde el espacio más básico, que es el cuerpo, y digamos como la conquista que implica, sin ponerle en el terreno de un objeto, ¿no? De la conquista que implica el hacerse cargo de lo que uno mismo representa, y cómo el cuerpo es ese primer espacio, pues, ¿no? Lo segundo es, pues, esto que planteábamos, que hay como muchas formas de involucrarse, de estar, de reconocer esta sociedad y esta complejidad que hay a nuestro alrededor, y que en ese sentido, pues, las personas también, en la medida de sus posibilidades y condiciones, van, digamos, insertándose en cada uno de estos espacios. Y lo tercero, y que me parece que es lo que colocaba también Javier, es que quienes logramos estar, digamos, en este ámbito de participación más visible, yo no diría que más política, sino más visible, pues es muy importante como asumirnos más que como representantes de nadie, como justo quienes tenemos la posibilidad de plantear algunas de las cosas que hemos venido como discutiendo con otras y otros que venimos viendo y tal, pero que no desde una lógica de representación, ¿no? Creo que estos son como 3 elementos que se han venido colocando. Lo siguiente, creo que un poco abordando a esta discusión, bueno, no discusión, sino al punto que se plantea al principio, y que ya también tú profundizabas un poco, Claudio, respecto a, y también Rosario al final, ¿no? Respecto a cuál es el impacto de las condiciones económicas y los trabajos no dignos que actualmente tenemos para la participación política. Yo creo que en efecto no son determinantes, pero sí tienen un impacto, y no es casual. Creo que este modelo neoliberal implica sí que las oportunidades laborales sean cada vez más flexibles, en el sentido de que tienen menos condiciones para la seguridad social, menos condiciones para el desarrollo personal, etcétera, lo que va, digamos, mermando los tiempos en principio de cuentas, lo que va mermando incluso las mentes en segundo lugar, porque no solo es una cooptación, digamos, de la mano de obra, sino también de las ideologías, de
las cabezas de las personas, entonces sí tiene un impacto, digamos, en esa participación, no porque la participación tenga que ser pagada o no, o implique muchos recursos, sino porque al final la mayoría de las personas jóvenes en un ejercicio de subsistencia o de sobrevivencia, pues pasa la mayor parte del tiempo en una enajenación productiva que dificulta, digamos, que se involucren los problemas sociales a nivel, al nivel que lo ameritan. No digo que no lo hagan, porque creo que en general lo hacen, pero de una manera mermada y acotada, pues, ¿no? Entonces creo que esa es la discusión que tenemos que dar más allá de si se tiene que pagar o no se tiene que pagar. Yo creo plenamente que quien dedica su tiempo, digamos, al activismo y hacer trabajo en las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto que tendría derecho a que esto sea remunerado de manera digna y en condiciones dignas, pero más allá de ese tema, creo que el problema está en la participación más amplia, que sí se ve mermada por esta cuestión económica, que me parece que ese es el problema entre muchos otros, pero uno de los que está, digamos, teniendo un impacto en la movilización social con las y los jóvenes, y que no tiene que ver con la apatía ni con el desinterés, sino con esta enajenación a la que se ha llegado de manera nada casual, pues, ¿no? Y yo quizá, digamos, como cerraría más bien planteando, pues, que justo esta pregunta provocadora que hacía Javier, pues, ¿no? En términos de, primero, bueno, que él planteaba un poco que los colectivos son quienes, como el semillero de los movimientos sociales. Yo creo que sí, pero algo está pasando entre esos colectivos y esa misma cosa que él planteaba como pregunta provocadora, que hay como unas luchas y unas acciones no aisladas, pero sí desconectadas, pues, ¿no? Y que no estamos logrando ese salto entre colectividad y movimiento social, que no estamos logrando enlazar esas luchas, y lo decía de manera muy acertada, ¿no? Que no va solo con hacer una declaración y ponernos a escribir todos juntos, sino con cómo eso se va aterrizando a acciones concretas, a empatías claras respecto a lo que cada actor o cada identidad va planteando, pues, ¿no? A mí me parece que es una pregunta provocadora, pero además que nos amerita mucha reflexión, porque al menos en México hemos pasado mucho tiempo diciendo que hemos vivido en una crisis desde hace por lo menos 10 años de violencia, de seguridad muy fuerte, y que nada de eso ha logrado que se consolide un movimiento social, que siquiera se plantee la desestabilización de un sistema político que cada vez es menos, que cada vez da respuesta menos al tema de derechos humanos, pues, ¿no? Entonces yo creo que nos queda mucho por pensar sobre qué es lo que hace falta, qué crisis nos hace falta, qué desgracia nos hace falta. Es a partir de las desgracias y de las crisis que tendríamos que articular y entonces hacer un real contrapeso a todo el sistema, o qué es lo que nos está haciendo falta para que realmente dejemos de trabajar de manera pues separada y podamos generar ese enlace que nos permita realmente consolidarnos como movimientos sociales. Creo que esa es la verdadera pregunta, reflexión. No sé si nos toca a nosotras como personas jóvenes tenerlo, pero creo que sí es importante cuestionarlo permanentemente, sobre todo frente al contexto que tenemos. Y también, como decía Rosario, creo que somos privilegiados, reconocer ese privilegio no solo porque estamos participando y estamos acá, sino porque también hay que reconocer el privilegio que América Latina digamos, no es una región como otras del mundo en donde las crisis son todavía más severas. No es una región donde los movimientos sociales, con todo y estas dificultades de actuación en conjunta y tal, ha tenido grandes avances y es de los más fortalecidos en el mundo. Entonces, creo que hay que combinar esa reflexión, o sea, qué es lo que históricamente hemos tenido y qué es lo que históricamente ha detonado esa fuerza a los movimientos sociales, y qué es lo que nos está faltando actualmente, pues, ¿no? Entonces, pues lo dejaría un poco ahí, y sí creo que tenemos que seguir mucho, no sé si era el convencimiento con los otros y con las otras de que es necesario seguirnos involucrando y estando y movilizando, pero sí, digamos, por lo menos con la reflexión colectiva. O sea, creo que entre más tengamos estos espacios de reflexión, no solo a partir del activismo, sino de nuestros círculos más cercanos y más cotidianos, quizá encontremos una respuesta a esta pregunta de cómo enlazarnos y cómo seguir fortaleciendo la lucha. Gracias. Gracias, Naye.
Sí, yo quizás nada más retomar como, digamos, esta última idea que dejas de seguir reflexionando y de además salir del, digamos, enfocarnos en los espacios en los que siempre estamos, pero además salir de ellos y llamar a más personas. Creo que ahí es fundamental también lo que planteaba Javier sobre los procesos de formación, ¿no? Y no perder de vista esto, que hay jóvenes que se están organizando, pero que no necesariamente tienen ideas emancipatorias como las que nosotras y nosotros estamos teniendo, ¿no? Eh, Está mucho esto de la participación quizás, pero también hay como un divorcio explícito de quiero participar pero no me quiero meter en política, ¿no? Entonces hay, digamos, como una mala interpretación o una lectura por lo menos distinta de lo que es la política, de lo que es la participación, y en ese sentido los espacios de formación y los espacios de reflexión colectiva creo que resultan indispensables en estos contextos y tan duros en estos días, ¿no? Yo dejaría hasta acá nuestro encuentro virtual, no sin antes agradecerles a Brian, a Kendra, a Javier y a Naye. No sé si alguna de las asistentes, de los asistentes, quisiera tener alguna intervención, reflexión final. Ahora es el momento de hacerlo antes de que demos por terminado nuestro webinar. Bueno, pues como no veo manos levantadas, yo les invitaría a acompañarnos en nuestro siguiente espacio de reflexión, en donde estaremos platicando de manera puntual sobre los roles de los ministerios o de las oficinas, secretarías de juventud en los distintos países de América Latina. ¿Qué rol deberían tener? ¿No? Porque parece ser que hay una inconformidad en general con las actuaciones de los ministros en materia de juventud. Parecen ser instituciones inconexas con todo el resto de la administración pública a veces. Entonces, vamos a discutir un poco sobre esto y por supuesto, sobre el rol que nosotras y nosotros, como juventudes organizadas o no, pero que están participando, tenemos con respecto a estas oficinas. Este siguiente espacio se va a dar a principios de diciembre. Tengan la seguridad de que les vamos a hacer llegar por medio de correo electrónico y de nuestras redes sociales la invitación. Nos pueden seguir en @eligered y @juventudes Cairo, creo, me parece. Sí, Cairo Juventud. Cairo Juventudes. Entonces, nos pueden seguir en nuestras redes sociales y les mantenemos al tanto. Rosario agradece mucho la reflexión. Rosario, también te agradecemos mucho a ti y a todas las y los asistentes. Y bueno, damos por terminado este espacio y